Santa Teresa decía, el alma que deja de orar comienza a morir sin darse cuenta. Y hoy, sus palabras resuenan más que nunca. Vivimos en una época donde las familias han cambiado la voz de la campana por el sonido del teléfono, la misa por la pantalla y la oración por la prisa. Cada día, más hogares dejan la misa, el rosario y el encuentro con Dios. Ya no se bendicen los alimentos, ya no se reza antes de dormir y las palabras de agradecimiento han sido reemplazadas por silencio y cansancio. Se vive bajo el mismo techo, pero no bajo la misma fe. Las casas se han llenado de ruido, pero no de presencia. Las voces ya no se elevan en oración, sino en discusión. El amor ya no se expresa con fe, sino con impaciencia. Y así, poco a poco, la presencia de Dios se retira del centro de la vida cotidiana. Santa Teresa lo sabía. Cuando el alma deja de hablar con Dios, el silencio se llena de otras voces. Por eso pregúntate ahora, ¿qué sucede espiritualmente cuando un hogar deja de invocar el nombre de Dios? ¿Qué pasa cuando ya nadie reza, cuando las manos ya no se unen, cuando el rosario queda olvidado en un cajón? El alma familiar se apaga sin ruido, como una vela que se consume en la oscuridad. Las discusiones aumentan, las risas disminuyen, la paz desaparece. La tecnología, la rutina y la frialdad han reemplazado lo sagrado. Nos hemos acostumbrado a vivir sin presencia divina y ni siquiera notamos su ausencia. Santa Teresa decía también que la oración es el aliento del alma y una familia que no ora es como un cuerpo que olvida respirar. Por eso este mensaje no llega por casualidad. Si tu familia ya no reza, si ya no va a misa, si han dejado la fe, escucha bien, no es tarde, pero el tiempo es sagrado. Dios aún puede regresar a tu hogar, pero debes ser tú quien abra la puerta. Comienza con un acto, una palabra, una oración pequeña. A veces basta una voz para que el cielo vuelva a descender sobre una casa. Este es tu llamado. Tu hogar todavía puede renacer. Si tu familia se ha alejado de la fe, este mensaje es para ti. No esperes a que otros regresen primero. Da el primer paso. No es tarde, pero el tiempo es sagrado. Cuando una familia deja de orar, algo invisible comienza a morir en su interior. No se escucha ningún ruido, no hay una señal clara, pero la vida espiritual del hogar empieza a apagarse, como una vela que se consume en una habitación olvidada. La fe se debilita sin que nadie lo note, y el alma de la casa, esa que une los corazones, comienza a volverse fría. Al principio todo parece igual. Los padres trabajan, los hijos estudian, las comidas se sirven, la televisión suena. Pero poco a poco, la armonía desaparece. Ya no hay miradas de comprensión, ya no hay abrazos espontáneos y las conversaciones se reducen a lo necesario. No hay discusiones religiosas, pero tampoco hay oración. Solo un silencio pesado, un cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma. Santa Teresa advertía que cuando el alma no reza, los demonios ocupan su silencio, y no hablaba de criaturas con cuernos y fuego, sino de presencias sutiles. La impaciencia, el orgullo, el egoísmo, la soberbia, la desesperanza. Esas fuerzas invisibles entran cuando Dios es olvidado. Se adueñan de los pensamientos, de las palabras, de los gestos cotidianos. La casa se llena de ruido, pero ya no hay presencia divina. Se discute más, se perdona menos, se ama con miedo. El mal no necesita gritar para entrar, basta con que la oración se calle. Cuando se deja la misa, el hogar pierde su ancla de luz. Antes, cada domingo era un respiro espiritual, una limpieza del alma. Ir a la iglesia no era una obligación, era volver a casa. Pero cuando se deja de ir, la semana se vuelve igual que todas, sin dirección, sin guía, sin paz. El hogar comienza a flotar a la deriva, empujado por los problemas, las deudas, las distracciones.
Santa Teresa decía que el alma sin oración es como una nave sin timón, y lo mismo ocurre con una familia que deja de rezar. Avanza, sí, pero hacia ninguna parte. La mesa, que antes era un altar donde se bendecían los alimentos, se convierte en un simple lugar para comer rápido. Ya nadie agradece, ya nadie pronuncia el nombre de Dios antes de probar el pan. Los hijos comen mirando el teléfono, los padres pensando en sus preocupaciones, y la comida, aunque abundante, no alimenta el espíritu. Lo que antes era comunión, ahora es rutina. Lo que antes unía, ahora separa. Y sin saberlo, el hogar pierde su sacralidad. Por la noche, los hijos ya no rezan antes de dormir. No hay un gracias, Señor, ni un protégeme esta noche. En su lugar, hay pantallas encendidas, videos, música, ruido. La mente nunca descansa y el alma nunca se calma. Santa Teresa decía que el alma necesita recogerse, entrar dentro de sí para hallar a Dios. Pero los hogares modernos están siempre hacia afuera, atentos al mundo, olvidados del cielo, y así el vacío espiritual comienza a crecer. Es un vacío silencioso, pero profundo. Ya no hay alegría sin motivo, ya no hay paz después de una discusión. Las pequeñas cosas pierden sentido. Los padres sienten que algo falta, pero no saben qué. Los hijos se sienten solos, aunque estén rodeados de gente. El amor se vuelve mecánico, sin ternura. La fe, un recuerdo de infancia. El alma de la familia se apaga sin ruido, como una llama sin oxígeno. Santa Teresa escribió que el alma que deja de orar se convierte en un jardín seco. Las flores siguen ahí, pero ya no viven. Eso mismo pasa en una familia que se olvida de Dios. La estructura sigue de pie, pero el espíritu que la sostenía desaparece. Es como una casa hermosa por fuera, pero vacía por dentro. El alma familiar, sin alimento espiritual, se marchita, y en ese vacío el mal se acomoda, no con gestos escandalosos, sino con lo cotidiano, con la indiferencia, con la falta de perdón, con la dureza del corazón. El mal se disfraza de costumbre. Entra en la mirada que evita al otro, en la palabra que hiere sin razón, en la oración que se posterga un día y luego otro más. El enemigo no destruye de golpe, adormece. Pasan los meses, pasan los años, y la familia no se da cuenta de lo que perdió. Ya no sienten necesidad de rezar, ya no recuerdan cuándo fue la última misa, y si alguien les pregunta por su fe, sonríen con incomodidad, como si hablar de Dios fuera algo anticuado, pero en el fondo el alma recuerda. En lo más profundo del corazón, algo sigue gritando en silencio: me estoy quedando sin luz. Ese es el vacío espiritual que Santa Teresa describía con tanto dolor. Un vacío que no se llena con cosas, ni con viajes, ni con distracciones. Es un vacío que solo se cura con presencia divina. Una casa sin fe puede tener éxito, dinero y comodidades, pero seguirá sintiéndose vacía. Porque lo que falta no está afuera, está dentro, falta Dios. Y entonces llega el momento en que algo sucede. Una enfermedad, una pérdida, una tristeza profunda, algo que el mundo no puede resolver. Es entonces cuando la familia descubre que su alma está enferma, que su espíritu lleva años pidiendo auxilio. Es ahí donde empieza el camino de regreso. Pero no todos llegan a tiempo. Hubo una familia que creyó que la fe era cosa de viejos. Dejaron la misa, dejaron el rosario, dejaron la oración. Y entonces comenzó el silencio. Era una familia sencilla, de 3 hijos y un matrimonio que a los ojos del mundo parecía estable. Vivían en una casa luminosa, llena de risas en los primeros años. Los domingos solían ir juntos a misa. Los niños aprendían a persignarse y el hogar tenía un aire de calma que se notaba hasta en los vecinos. Pero con el tiempo todo cambió.
El padre comenzó a decir que los domingos eran para descansar, no para rezar. Que después de una semana dura de trabajo, lo que necesitaban no era ir al templo, sino dormir más horas, ver televisión, quedarse en casa. Y poco a poco, la misa fue quedando en el olvido. Primero un domingo, luego otro, hasta que ya nadie mencionaba la palabra iglesia. Al principio, la madre sintió un vacío, pero se dijo a sí misma que no debía discutir, que era mejor mantener la paz que insistir. Dejó de rezar en voz alta y comenzó a hacerlo en silencio. Pero el silencio se fue haciendo cada vez más pesado. Los hijos crecieron, se alejaron de la oración y cada uno empezó a encerrarse en su propio mundo. La casa seguía llena de ruido, pero era un ruido distinto. Televisores encendidos, teléfonos vibrando, gritos sin motivo. Había sonido, pero no había amor. La madre empezó a llorar sola por las noches. Nadie lo notaba, porque todos estaban ocupados. Uno de sus hijos se volvió rebelde, otro distante, y el menor comenzó a sufrir una tristeza profunda. Ya no sonreía, ya no jugaba, ya no quería salir. Buscaron ayuda médica, hablaron con psicólogos, intentaron llenar el vacío con viajes, con cosas materiales, con distracciones, pero nada funcionaba. La madre sentía que algo invisible se había roto, algo que no podía repararse con dinero ni con consejos. Una noche, cuando el silencio de la casa parecía ahogarla, fue a su habitación. Abrió una gaveta y encontró el viejo rosario que su abuela le había regalado. Lo tomó entre las manos y lloró. Lloró con una mezcla de nostalgia y fe. Y sin decirle a nadie, encendió una vela en la mesa del comedor. Era una simple vela blanca, pero en ese instante todo cambió. Se arrodilló, tomó aire y comenzó a rezar como lo hacía cuando era niña. Dios te salve María. Apenas pronunció esas palabras, sintió algo que no había sentido en años. Una presencia viva, una paz profunda, un calor que parecía venir de dentro del alma. Esa noche, mientras rezaba, el aire de la casa se volvió distinto. Ya no pesaba. Dijo después que sintió una presencia que llenó la casa. No vio nada, pero supo que Dios había regresado. A la mañana siguiente, uno de sus hijos, el mayor, bajó las escaleras y la encontró arrodillada frente a la vela. Ella pensó que él se burlaría, pero en lugar de eso se quedó en silencio y se sentó a su lado. No dijo nada, solo cerró los ojos. Esa misma tarde, el hijo menor, el que estaba deprimido, se acercó y le preguntó si podía rezar con ella. Lo hizo sin entender por qué, pero dijo que al hacerlo sintió alivio. Así comenzó su regreso a Dios. No porque alguien los convenciera, sino porque el alma reconoció lo que había perdido. Una simple oración reabrió una puerta que creían cerrada. Poco a poco, las discusiones cesaron, las risas volvieron y el hogar recuperó algo que ni ellos sabían cómo nombrar: la paz. Santa Teresa decía que cuando una sola persona en una casa reza, el cielo encuentra una puerta para entrar. Esa madre se convirtió en la puerta. Y lo que parecía imposible comenzó a suceder. La fe volvió, no por obligación, sino por presencia. Cuando una sola persona en una casa reza, el cielo encuentra una puerta para entrar. Santa Teresa escribió una frase que parece sencilla, pero encierra una fuerza espiritual inmensa. Comienza tú, aunque los demás callen, que tu fuego encienda el de ellos. No esperes a que tu familia cambie, no esperes a que alguien más dé el primer paso. Empieza tú. El alma que ora con fe es como una chispa que puede encender un bosque entero. No necesitas grandes palabras, ni discursos, ni exigir a nadie que te acompañe. Dios no obra en el ruido, sino en el silencio constante de quien no se rinde.
Santa Teresa enseñaba que cuando un alma se mantiene fiel en la oración, aun rodeada de incredulidad, se convierte en una antorcha que el mal no puede apagar. Por eso, no discutas, no intentes convencer, no reproches a los que ya no creen. Ora en silencio, con constancia y ternura. A veces, los corazones más duros no se abren con palabras, sino con la paz que irradia quien permanece en Dios. Si tu familia ya no reza, haz 3 actos simples, pero poderosos. El primero, coloca una vela encendida y una imagen de la Virgen en tu casa. No es superstición, es símbolo, es una declaración de fe. Esa llama recordará al cielo que todavía hay alguien orando por los suyos. Esa luz, aunque pequeña, hace temblar a las tinieblas. El segundo acto, reza brevemente cada día, aunque estés solo. No importa la hora, ni el lugar, ni la cantidad de palabras. Importa la intención. Santa Teresa decía que una oración sincera vale más que 1000 rezos distraídos. Aunque sea una sola frase, di: Señor, no me olvides y no dejes que los míos se pierdan. Esa oración, dicha con el alma, tiene poder. El tercer acto, menciona por nombre a los tuyos en cada oración. Nómbralos con amor, incluso si te han lastimado, incluso si se burlan de tu fe. Pronunciar su nombre ante Dios es entregar su alma a la misericordia divina. Hay batallas que no se ganan con gritos, sino con lágrimas que solo el cielo ve. Cuando una madre, un hijo o un hermano pronuncian los nombres de los suyos en oración, el cielo escucha y actúa. Santa Teresa decía: el alma que ora sola por su familia atrae fuerzas que ni el mal puede resistir. Esa alma se convierte en refugio, en escudo invisible, en canal de gracia. No importa si los demás no creen, si te llaman fanático o si se ríen. Lo que tú haces en silencio tiene más poder del que imaginas. Cada vez que oras, el cielo se mueve, aunque no lo veas. Por eso, no te canses, no te rindas. Dios no te pide convencer a tu familia. No te pide cambiar sus pensamientos ni sus costumbres. Solo te pide algo más grande y más difícil: que seas el último en apagar la fe. Que cuando todos callen, tú sigas orando. Que cuando todos olviden, tú recuerdes. Que cuando el fuego se apague en los demás, tú mantengas encendida la pequeña llama de esperanza. Porque mientras haya una vela ardiendo en una casa, mientras haya un alma que ore con sinceridad, el cielo nunca dejará de mirar hacia ese hogar. Cuando una sola persona decide orar por su familia, algo comienza a transformarse, aunque nadie lo note al principio. El cambio no llega con ruido ni con milagros visibles, sino como un viento suave que empieza a recorrer cada rincón de la casa. De pronto, la tensión se disuelve sin explicación. Los gestos se vuelven más amables, las palabras menos duras y el ambiente, antes cargado, empieza a sentirse ligero. No se trata de magia, sino de presencia. La oración abre espacio para que Dios entre de nuevo donde había sido olvidado. La casa que antes era ruido se convierte en eco de oración. Donde antes se oían gritos, ahora hay pausas. Donde antes había indiferencia, vuelve el deseo de mirar al otro con ternura. Las discusiones se detienen sin razón aparente. El resentimiento se debilita. La distancia entre los corazones se acorta. Es como si una paz silenciosa hubiera descendido y se quedara flotando en el aire, envolviendo todo. Nadie sabe decir por qué, pero todos lo sienten. Los hijos que antes se hablaban con frialdad comienzan a compartir pequeños momentos. El padre, que ya no creía, se queda unos segundos en silencio cuando pasa junto a la vela encendida. La madre ya no llora cada noche, porque ahora siente que su oración ya no sube sola. La familia vuelve a respirar con un ritmo distinto, más lento, más profundo, más humano. No hablan de fe, pero la fe vuelve a habitar la casa.
Santa Teresa decía que el alma orante no cambia a los demás con palabras, sino con la paz que irradia. Esa paz se siente, aunque no se entienda. Es una fuerza silenciosa que desarma sin discutir, que sana sin explicar. Quien ora verdaderamente se convierte en faro, y ese faro no necesita convencer, solo ilumina. Así, poco a poco, el amor vuelve a encontrar su lugar. La comprensión reemplaza la crítica, el perdón sustituye al orgullo, y la serenidad toma el lugar del miedo. Los problemas no desaparecen, pero dejan de ser un peso insoportable. Las heridas no se borran, pero empiezan a cerrar. Dios no promete eliminar las pruebas, promete acompañarte en ellas. El renacer de la fe no siempre se ve, pero se siente. Es una corriente invisible que devuelve la armonía perdida. La familia que un día se alejó sin darse cuenta comienza a regresar, no por obligación, sino porque la paz que irradia una sola alma orante es irresistible. Es así como se cumple lo que Santa Teresa enseñó: cuando una casa deja entrar a Dios, todo vuelve a su lugar, y el amor que parecía perdido renace con más fuerza que antes. Cuando la oración vuelve al hogar, el alma respira nuevamente y todo empieza a tomar sentido. Pero este camino no termina con el cambio, sino con la perseverancia. Mantener la fe viva es una tarea diaria, silenciosa y profundamente humana. Santa Teresa enseñaba que la fe no se demuestra con palabras, sino con constancia. Por eso, si tu familia ha vuelto a encontrar la paz, no te detengas. Continúa orando. Haz de cada día una ofrenda, de cada acción una semilla, porque la fe que no se cuida vuelve a apagarse. Recuerda, el alma de tu casa se sostiene por lo que siembras en el silencio. Tal vez nadie te lo diga, pero tus oraciones están sosteniendo a los tuyos más de lo que imaginas. Quizás creas que estás solo, que tu esfuerzo no cambia nada, pero el cielo nunca deja sin respuesta un corazón que ora con amor. Dios actúa donde hay fidelidad, y aunque no veas los resultados inmediatos, su obra nunca se detiene. Si tu familia ya no reza, no los juzgues. No intentes imponerles el camino. Ámalos más, ora más, confía más. Dios no te pide perfección, te pide fe, porque una sola alma que persevera en la oración puede sostener un hogar entero. Una sola llama encendida es suficiente para vencer la oscuridad. Santa Teresa, en su sabiduría, dejó una frase que resume todo este misterio: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Y esas palabras son más que consuelo, son una promesa. Si conservas la fe, aunque todo parezca perdido, Dios sostendrá tu casa, tu corazón y tu esperanza. Hoy, enciende una vela por tu familia, no para pedir, sino para agradecer. Agradece por los que creen y por los que aún no creen. Agradece por el amor que resiste, por la luz que no se apaga. Esa vela representa tu fidelidad, tu entrega, tu fe. Y cuando termines esta oración, mira el fuego y comprende. No importa cuánto se haya alejado tu familia, mientras tú sigas creyendo, el cielo seguirá obrando. Porque Dios no necesita multitudes, necesita testigos. Y tú, si has llegado hasta aquí, ya eres uno de ellos. Frase final para el corazón y los comentarios del video. Señor, aunque mi familia se aleje, yo seré la luz que no se apaga.